Hola, bienvenido a un nuevo ejemplo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es detallar lo que entendemos por costes de subactividad y cómo esos costes los presentamos en una cuenta de resultados dentro de ese modelo de contabilidad de costes denominado el modelo de costes por subactividad. Pero antes de ello vamos a repasar lo que vimos en otra ocasión, lo que entendíamos por coste adicional por unidad perdida, y vamos a ver la relación que tiene con estos costes de subactividad. Si recordamos de otros ejemplos anteriores, vamos a ver cómo en un sistema de costes por procesos o en una empresa que elabora un proceso continuo, algún producto, pues vemos cómo en este caso particular vamos a suponer, por ejemplo, que estamos elaborando 40.000 unidades de un producto cualquiera. Nos dicen que los costes totales son de 10.000 euros en total y vamos a suponer que perdemos un tanto por ciento de esas unidades. En esta ocasión nos dicen que perdemos un 37% de esas unidades. Lógicamente, si multiplicamos el total de unidades por ese tanto por ciento que perdemos, tendríamos en este caso concreto que estamos perdiendo 15.000 unidades. Y por diferencia entre las unidades totales y las unidades que hemos perdido, extraemos las unidades que realmente hemos terminado. Pues bien, de esta forma, simplemente dividiendo el coste total, esos 10.000 euros, entre las unidades que hemos terminado, esas 25.000, extraemos ese coste unitario total. Que, como decíamos en esa ocasión, esto se puede ver desde otra perspectiva, desglosando este coste unitario total en dos componentes. Por un lado tendríamos lo que denominamos el coste unitario puro, que es el coste total dividido entre las unidades totales, siendo las unidades totales las terminadas más las perdidas, es decir, las 40.000. Por lo tanto, tengo un componente que es el coste unitario puro y a su vez puedo desglosar o añadir otro componente que es ese llamado coste adicional por unidad perdida, que se extrae de la siguiente forma. Yo multiplico las unidades que he perdido, en este caso estas 15.000, por este coste unitario puro que acabo de extraer, por ese 0,25, y lo divido entre las unidades que realmente he terminado. Y extraigo este coste adicional por unidad perdida. Esto decíamos que es otra forma de desglosar o de explicar mejor qué es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que yo he tenido un coste adicional por esas unidades que he perdido. Un coste unitario puro, podemos decir, pero a su vez un coste adicional. Y esto decíamos que tiene relación o similitud con este coste adicional que extraemos en el llamado modelo de costes por subactividad. Vamos a verlo con este mismo ejemplo numérico. Es decir, si yo me voy a otro esquema en el cual lo que me dan son los costes fijos de una empresa, que vamos a establecer que son 10.000, de la misma forma que antes eran 10.000 los costes totales de ese proceso, y ahora tenemos aquí lo que denominamos capacidad máxima en este caso. En el caso anterior recordamos que hablábamos de unidades totales y ahora hablamos de capacidad máxima. Vamos a suponer que una empresa tiene una capacidad máxima de hacer 40.000 unidades de un producto cualquiera con una determinada máquina, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que resulta que no hemos utilizado totalmente esa máquina o ese proceso. Es decir, ha habido un tanto por ciento de no utilización del 37%. Lo que nos ha llevado a que al final ha habido unas 15.000 unidades que no hemos utilizado, porque realmente las que hemos elaborado con esa máquina han sido 25.000. De esta forma podemos extraer también lo que denominamos un coste unitario total, simplemente dividiendo los costes fijos totales entre las unidades que realmente hemos utilizado o hemos elaborado, en este caso 25.000, y eso nos da ese 0,40, que equivale a ese coste unitario total que veíamos antes. Y a su vez esto lo desglosamos en dos componentes. Por un lado, ese coste unitario puro que veíamos antes. Lo que sucede que en este caso lo que dividimos son los costes fijos totales entre la capacidad máxima,
Antes lo dividíamos entre las unidades totales. Las unidades totales es el equivalente a esa capacidad máxima que denominamos ahora en este modelo de costes por subactividad. Y por otro lado tenemos también otro coste adicional, que antes llamábamos coste adicional por unidad perdida, y ahora lo podemos denominar ese coste unitario adicional por subactividad, que lo calcularemos de la siguiente forma. Ahora lo que hacemos es multiplicar las unidades no utilizadas por coste unitario puro. Antes recordamos que lo que multiplicamos eran las unidades perdidas y ahora lo denominamos unidades no utilizadas por el coste unitario puro y lo dividimos entre las unidades que realmente hemos utilizado o hemos terminado. Y eso nos da este 0,15, que es un coste adicional, que en este caso lo llamamos coste adicional por subactividad. Pues bien, esta sería la forma de ver esos dos modelos. Ahora bien, también existe otra forma de calcular este coste adicional por subactividad, que lo podríamos calcular de la siguiente forma. Lo que hacemos es, por un lado, dividir los costes fijos entre las unidades utilizadas y le restamos los costes fijos entre esa capacidad máxima. Al final, lo que estamos haciendo aquí es, si vemos el esquema, es restar estas 0,40, es decir, el coste unitario total, porque aquí vemos que son costes fijos entre unidades utilizadas, y la siguiente variable que hacemos es restarle los costes fijos entre la capacidad máxima. Es decir, para calcular ese coste adicional por subactividad, estamos restando este componente, los costes unitarios totales, y le restamos ese coste unitario puro. Esta sería otra forma de calcular ese coste o sobrecoste por subactividad. Bien, si esto lo calculamos, este coste unitario que hemos calculado de su actividad, estas 0,15, lo multiplicamos por las unidades que realmente hemos fabricado, obtendremos ese coste total por subactividad, que en este caso son 3.750. Aquí podemos ver los dos modelos con esos números que son los mismos, porque en realidad el concepto de sobrecoste es el mismo para los dos. Hay un sobrecoste en estos dos procesos, tanto un proceso continuo como derivado de la no utilización de esa capacidad máxima que tenemos. En cuanto a este modelo de subactividad, si llevamos estos costes de 3.750 que hemos calculado a una cuenta de resultados, lo vamos a ver aquí. Lo que podemos hacer es tener en cuenta en una primera cuenta de resultados, lo que vamos a hacer es suponer que no tenemos en cuenta estos costes por subactividad, con lo cual, ¿cómo presentaríamos esa cuenta de resultados? Bien, antes de realizar esa cuenta de resultados, lógicamente tenemos que presuponer otros datos que nos da el enunciado. Vamos a suponer que estamos vendiendo un producto a 0,8 euros unidad y que tenemos unos costes variables unitarios, por ejemplo, de 0,2 euros cada unidad. De esta forma, sí puedo presentar una cuenta de resultados. En primer lugar, tendría las ventas totales, es decir, las unidades que realmente vamos a suponer que se fabrican y se venden las mismas unidades. Si yo he fabricado 25.000 y las he vendido todas, estos serían los ingresos por ventas que tengo. Le restaría los costes variables unitarios por esas unidades que he vendido y a su vez le restaríamos los costes fijos de producción. Esto me daría el margen industrial y después ya suponemos que tenemos estos costes comerciales, estos costes de administración y tendría el resultado analítico. Esto, como decíamos, sería una forma suponiendo que no tenemos en cuenta estos costes por su actividad. Entonces realmente lo que he hecho es poner estos 10.000 realmente son los costes fijos totales, que en realidad son estos costes unitarios totales sin tener en cuenta la subactividad. Ahora bien, si quiero presentar una cuenta de resultados o una cuenta analítica respecto relativa a ese modelo por subactividad, lo que hacemos es tener en cuenta esos costes de subactividad. ¿Y cómo los tengo en cuenta? Bien, como vemos aquí en el modelo, los ingresos por venta serían los mismos, los costes variables de ventas serían los mismos y aquí lo que hacemos es, en primer lugar, en esos costes fijos de producción, es adaptar esos costes a lo que realmente he producido. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues multiplicando las unidades que he fabricado, las multiplico por el llamado coste unitario puro, ese coste unitario puro que he calculado aquí. Y esto me da las 6.250.
O dicho de otra forma, si los costes totales son 10.000, simplemente le restaría los costes por su actividad que hemos calculado antes, previamente, multiplicando las unidades fabricadas por estos costes unitarios de su actividad. Por lo tanto, la diferencia que vemos está aquí en primer lugar, es decir, en vez de poner 10.000 euros de costes fijos totales, lo que hacemos es adaptar esos costes fijos a lo que realmente he producido y decir o hacerlos dicho de otra forma, variables o proporcionales a lo que realmente he producido. Y decir, en vez de 10.000, mis costes fijos adaptados a lo que realmente he producido han sido 6.250. De esta forma, el margen industrial vemos que es distinto y después ya restaríamos los costes comerciales, gastos de administración y tendríamos lo que llamamos el resultado de la actividad y después colocaríamos estos costes de su actividad, que repito son las unidades fabricadas, por este coste unitario o coste adicional por su actividad que hemos calculado antes. Estos costes de su actividad los colocaríamos al final de la cuenta de resultados. Es decir, si yo resto al resultado de la actividad estos costes de su actividad, tendría ya este resultado analítico. ¿Qué diferencias hay entre una opción y otra? Bueno, pues como hemos dicho, vemos que el margen industrial es distinto porque, como sabemos, los costes del producto que estoy imputando en una cuenta de resultados y en otra son distintas. Si calculamos los costes de producción unitario en esta cuenta de resultados, en la cual no tengo en cuenta los costes de su actividad, vemos que nos da 0,6. Estos costes, ¿cómo los calculo? Pues simplemente lo que hacemos son los costes de producción totales, es decir, que serían los costes variables de ventas, y sumando estos costes fijos que también son de producción, lo divido entre las unidades que realmente he producido y esto me daría 0,6. En el caso de que tenga en cuenta la subactividad, como estos costes fijos de producción son menores, los costes totales de producción son menores y ese coste de producción unitario vemos que es menor. Esto tiene implicaciones desde el punto de vista en que si yo voy a vender un producto y ese precio del producto lo calculo aumentando un margen a este coste de producción, vemos que el precio de venta que tendría en ambos casos es distinto. En este caso sería mayor, pero en este caso, si tengo en cuenta la subactividad, y la subactividad en este caso la estoy poniendo como un coste del periodo, no como coste del producto, vemos que el coste de producción unitario de ese producto es menor en este caso. Porque, repetimos, en el caso del modelo de costes por subactividad, lo que hacemos realmente es imputar estos costes de subactividad como lo que denominamos costes del periodo, no como costes del producto. Los costes del producto están por encima del margen industrial y los costes del periodo, lo que llamamos coste del periodo, están por debajo de ese margen industrial. Con lo cual, el coste de producción unitario es distinto en ambos casos. Bien, partiendo de este modelo, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, ya teniendo ese tanto por ciento de su actividad, en este caso, o de no utilización de capacidad, vemos que si vamos a suponer que yo tengo una infrautilización de esa capacidad mayor todavía del 50%, vamos a ver qué es lo que sucede. Vemos que los costes de producción unitario son todavía mayores en este caso, en el caso de que no tenga la subactividad. En cambio, en el caso del modelo de subactividad no han variado. Vamos a ir para atrás, antes eran 0,6 y ahora han subido estos costes de producción unitario a 0,7. En cambio, los costes de producción unitario en el modelo, o teniendo en cuenta estos costes de subactividad, no han variado. Vamos a suponer todavía que subimos o aumentamos esa infrautilización de capacidad, vemos cómo lo que estamos haciendo si no aplicamos la subactividad es incrementar el coste de producción unitario. En cambio, el coste de producción unitario en el modelo de subactividad, o teniendo en cuenta estos costes de subactividad, no me influye para ese coste de producción unitario del producto. Es decir, no me influye la subactividad. ¿Por qué? Porque no la estoy teniendo en cuenta como coste del producto, sino como coste del periodo. Bien, pues estas son las implicaciones del modelo de costes de subactividad y esta es la forma de representarlos en una cuenta de resultados analítica. Repito que lo que hacemos es imputarlos como costes del periodo por debajo del margen industrial. Primero, aflorar ese sobrecoste de subactividad
y imputarlo, como decimos, como coste del periodo debajo del resultado o del llamado resultado de la actividad de la empresa. Bien, pues este es el ejemplo y cómo lo relacionamos con ese llamado coste adicional por unidad perdida en el modelo de costes por procesos. Al final son dos sobrecostes que representan cosas distintas, pero que al fin y al cabo son sobrecostes que se dan en las empresas, tanto si utilizamos un modelo de costes por procesos o un modelo de costes por subactividad. Y los resultados a los que llegamos, derivados de las fórmulas, son los mismos. Pues bien, un saludo, espero verte pronto por aquí en nuestro canal llamado Costes y Presupuestos. Hasta pronto.